Bueno, buenas tardes a todos. Los felicito por estar un sábado en la tarde aquí en vez de estar en la playa, pero bueno. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que se considera una epidemia mundial. Como ven en este mapa, tenemos la enfermedad diseminada en todo el mundo y hay zonas que se pueden considerar donde hay mayor cantidad de pacientes por millón de población. Se considera que el número de pacientes que van a ingresar a terapia de reemplazo renal en una progresión para el año 2030 va a incrementarse en todos los continentes, especialmente en Asia. Y no es precisamente porque sus programas de prevención no sean buenos, sino que, por el contrario, sus programas son sumamente efectivos y son los que más detectan la enfermedad renal. Cuando vemos la progresión de las 20 causas de muerte entre el año 2015 y el año 2030, podemos apreciar que para el año 2015, para Latinoamérica, el tercer lugar en mortalidad lo ocupa la diabetes y el octavo la enfermedad hipertensiva. Para el año 2030, la diabetes pasará al segundo lugar y la hipertensión al sexto lugar. Y ustedes saben que ambas enfermedades son las causas principales de enfermedad renal crónica. Y entonces, como es lógico pensar, la enfermedad renal no tiene posibilidad de control, por lo menos a corto plazo. Cuando revisamos los estudios que existen sobre etiología de la enfermedad renal crónica en Perú, y esta es una revisión realizada por el doctor Loza con el Ministerio de Salud, encontramos que para el año 92 la principal causa de enfermedad renal era etiología desconocida. Y no porque realmente fuera así, sino porque los pacientes llegaban en tal estado que no podíamos definir cuál había sido la causa que los había llevado a estar en diálisis. Esto fue cambiando y para el año 2015 la diabetes es la principal causa en un 44% y las glomerulonefritis le siguen en un 23%. Obviamente esto no es igual en todas las poblaciones. Para la seguridad social, por ejemplo, la principal causa de enfermedad renal crónica es la hipertensión, seguida por la diabetes. Y eso tiene una explicación clara. Nosotros vemos gente generalmente de mayor edad que el Ministerio de Salud. Entonces, si tuviéramos que resumir la enfermedad renal crónica, este es el gráfico que la condensa totalmente. Esto es la forma en la que debería enfocarse la enfermedad renal para su diagnóstico, para su seguimiento, pero sobre todo para su tratamiento. Hasta hace unos años, los nefrólogos y los médicos en general nos concentrábamos en este gráfico de aquí, en los pacientes con enfermedad renal terminal, y estábamos sumamente enfocados en las terapias de reemplazo renal, la diálisis y el trasplante. Y ahora van a ver que mis diapositivas debo tener 10 al respecto, porque no es ahora nuestra prioridad. Nuestra prioridad, y el gráfico es bastante útil, la enfermedad renal terminal es solo la etapa previa a la muerte y tienes un montón de etapas previas de enfermedad renal sobre las cuales tú puedes intervenir. Y empieza sobre el sujeto normal, que supongo que de las 30 o 40 personas que están aquí, todos deben pertenecer a este grupo. Luego pasamos a los sujetos con riesgo incrementado de tener enfermedad renal, luego a los que ya tienen daño renal, a los que ya tienen disminución de la tasa de filtración glomerular y finalmente a los pacientes con enfermedad terminal. Y yo puedo intervenir en cada una de estas etapas realizando prevención primaria o prevención secundaria e incluso terciaria.
Puedo, por ejemplo, tamizar a los pacientes que tienen factores de riesgo. A los que encuentre que tienen el riesgo, puedo reducirles el riesgo, puedo hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad, puedo tratar de frenar la progresión de la enfermedad y finalmente puedo tratar las complicaciones antes que lleguen a diálisis. Entonces, unos alumnos hace, me parece que 2 cursos me decían, pero la enfermedad renal crónica puede revertir, por supuesto que puede revertir. En estadios tempranos, yo puedo lograr que pase de un estadio 2 a un estadio 1 o de un estadio 3A a un estadio 2 o 1 con mi manejo. Y entonces entenderán que ahora estamos totalmente enfocados a esta parte y la parte esta de la terapia de reemplazo renal la seguimos manejando, pero tratando de dar más énfasis a la prevención. Cuando vemos la enfermedad renal crónica por estadios, acá tengo diferentes cifras, pero tengo este metaanálisis que es uno de los últimos, que es del año 2016, y tengo esta proyección para nuestro país del Ministerio de Salud, y vemos en los 2 extremos de la tabla que el estadio 3 es el más frecuente siempre. El estadio 5, 4 y 5, que son lo que diríamos la prediálisis, toman más o menos el 0.5% de mi población. Por lo tanto, son los estadios tempranos los más frecuentes. Otra cosa interesante es que solo el estadio 4, 5 y en algunos casos el 3B, es decir, tasas de filtraciones menores de 45, según todas las guías, están asignadas para el manejo del nefrólogo. Como entiendo, de aquí de los 35 o 40, quizás 2 sean nefrólogos, los otros 33 tendrán cualquier otra especialidad, por lo tanto, el manejo de la enfermedad renal, estadio 1, 2 y 3, estará en sus manos, no en las mías. Entonces, tenemos que empezar por identificar cuáles son los pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad renal, porque hemos dicho que ahora manejamos desde el estadio 0, que le llamamos ahora, pacientes con factores de riesgo. Y bueno, ya lo hemos visto más o menos, hipertensos, diabéticos, en primer lugar, familiares con enfermedad renal, pacientes con edad avanzada, pacientes que han usado crónicamente drogas nefrotóxicas, embarazadas, pacientes con falla renal aguda, secundarias a lo que quieran, a sepsis, a hipovolemia, a uso de fármacos, enfermedades autoinmunes, litiasis, obstrucción urinaria, infecciones urinarias, infecciones sistémicas. Tienen todo un grupo de enfermedades que probablemente tomen al 90% de la población hospitalaria. Y es por eso que la nefrología es la segunda especialidad más solicitada en un hospital de alta complejidad después del internista. Entonces, tenemos que van a haber factores de riesgo tradicionales y no tradicionales, ya conocidos, pero dentro de los no tradicionales remarcamos a la proteinuria. ¿Y por qué remarcamos a la proteinuria? Porque hay una cadena causal para que se presente la enfermedad renal. En esa cadena causal está la edad. Yo no puedo influir sobre la edad. Es imposible que yo evite envejecer, pero sí hay factores sociales sobre los que yo podría actuar, la educación y el nivel de ingresos. ¿Y por qué eso será un factor de riesgo para enfermedad renal? Porque va a tener mucho que ver con mi estilo de vida, mi nivel de ingresos y mi educación. Mi estilo de vida que implica mi actividad física, mi dieta, mi peso y el uso de hábitos nocivos. Y si yo estos 5 parámetros los tengo alterados, pues voy a desarrollar diabetes, obesidad, hipertensión y me voy directo hacia la enfermedad renal crónica. Y entonces se decía antes que de cada 10 personas sanas, o sea, de todos ustedes,
había un paciente con enfermedad renal, o sea que aquí en esta sala habrían 3 con enfermedad renal. Sin embargo, ahora ya no es así. De cada 100 personas, 13 van a tener enfermedad renal. Eso va incrementándose. ¿Por qué? Porque esto no se controla y esto va a seguir aumentando. Y entonces la obesidad y la forma en la que vivo y en la que como y el hecho de tener inactividad física me lleva a un síndrome metabólico y me lleva a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular y por tanto a la enfermedad renal. Entonces, la enfermedad renal no es una enfermedad ni rara, ni difícil de encontrar, no es una patología que tienen que buscar mucho como para encontrar. Entonces, si hacemos un resumen, tendría edad, hipertensión, diabetes y todas las alteraciones como litiasis, infecciones urinarias, etc. Y voy a tener factores de susceptibilidad, donde está la edad, la historia familiar de enfermedad renal, el hecho de que haya tenido bajo peso al nacer, la diabetes y la hipertensión. Voy a tener un factor iniciador de la enfermedad renal, la diabetes y la hipertensión. Y voy a tener un factor de progresión de la enfermedad renal, la diabetes y la hipertensión. Entonces, eso es una frase repetida. Diabetes, hipertensión, enfermedad renal. Y también voy a tener factores que van a hacer que mi paciente incremente su morbilidad y mortalidad cuando ya esté en la etapa terminal, y eso tiene que ver más con anemia, hipoalbuminemia y el tipo de diálisis y la dosis de diálisis que le doy. Entonces, cuando vemos la prevalencia de estos factores de riesgo que hemos visto en Latinoamérica, vemos, aquí no está Perú, pero vemos, por ejemplo, que México, entre sobrepeso y obesidad, tienen el 70% de su población, tienen diabetes en un 7%, miren Argentina la diabetes, miren Guatemala, miren Chile, y Perú tiene más o menos en este momento 8% de prevalencia de diabetes, y tenemos una prevalencia de hipertensión más o menos del 29%. Entonces, 29 más 8 tienen más del 35% de la población con riesgo de enfermedad renal. Y como está tan en boga la comida peruana, no duden de que pronto eso va a aumentar más. Lo otro es que nuestra esperanza de vida, para bien, ha aumentado. Hasta el año 2000 nuestra esperanza de vida era de 69 años y para el año 2015 nuestra esperanza de vida ha aumentado al 74 años. Pero eso también aumenta nuestro riesgo de tener enfermedad renal porque vamos a vivir más y por tanto tenemos más posibilidades de hacer enfermedad renal. Conforme la enfermedad renal se presenta obviamente más en gente vieja, miren a nivel global, conforme yo llego a los 70 años la prevalencia de enfermedad renal aumenta. Estos son los datos nuestros del Rebagliati. Miren la edad promedio de los pacientes en prediálisis, está muy cercano a los 77 años. El sexo masculino tiene más riesgo de tener enfermedad renal. El peso al nacimiento es muy importante porque los recién nacidos de muy bajo peso en el momento del nacimiento, menos de 1500, van a ser un grupo muy importante de riesgo para enfermedad renal. La obesidad y el sobrepeso, miren, entre más índice de masa corporal tenga yo, más riesgo de enfermedad renal voy a tener. El tabaco, entre más número de cigarrillos fume, mi riesgo va a aumentar. Y miren, si yo fumo por encima de 20, tengo un odds ratio de 5 para tener enfermedad renal.
el alcohol, aunque hay pocos estudios, muchos muestran que la ingesta excesiva también se asocia a disminución. Y entonces hay trabajos como estos donde nos indican que ¿por qué debo detectar enfermedad renal? No en gente como ustedes, que son jóvenes y probablemente sin factores de riesgo, sino más en diabéticos o hipertensos o gente mayor de 55. Y es porque el número necesario a tamizar para detectar enfermedad renal es más costo eficiente si yo detecto la enfermedad en diabéticos, hipertensos o mayores de 55. Y este es un estudio que hicimos con la Sociedad de Nefrología y allí miramos que si yo en Perú, si yo soy diabético y tengo microalbuminuria, tengo 11.6 veces más riesgo que un hipertenso tiene 1.5. Miren el riesgo altísimo. Y si yo procedo de Lima o soy mujer, es protector. ¿Por qué mujer será protector? No sé si tiene que ver con la genética de que los hombres tienen más riesgo o con el hecho de que las mujeres acuden más frecuentemente a hacerse chequeos. Entonces, conclusión, la nefropatía diabética, empezando desde el inicio de la diabetes, pasando por la microalbuminuria y la pérdida de la tasa de filtración glomerular, es la principal causa de enfermedad renal y es seguida por la hipertensión, que incluso en solo pacientes que tienen presión entre 130 y 139 y 85-89 es altísimo riesgo para enfermedad renal. Y el otro factor sumamente importante, y hago énfasis porque es el más importante para el control, el seguimiento e incluso evitar la progresión de la enfermedad, es la proteinuria. Antes, hasta el año 2012, hasta que salieran las guías KDIGO, nosotros hacíamos mucho énfasis en los estadios que ya conocen, estadio 1 hasta el estadio 5, y por lo tanto considerábamos que si un paciente venía con una tasa de filtración menor de 45, conforme iba avanzando, pues sus riesgos iban aumentando y probablemente necesitábamos ya empezar a pensar en terapia de reemplazo renal. Pero en el año 2012, la KDIGO saca esta tabla y una serie de artículos al respecto, donde pone en el eje de las X, aumenta el nivel o la categoría de albuminuria. Y entonces nos pone unas 3 categorías, la A1, que es normal, la A2, que tiene un aumento moderado, lo que antes llamábamos la microalbuminuria, y la A3, que es un aumento grave, lo que antes llamábamos la macroalbuminuria. Y entonces hace este gráfico semáforo donde nos indica que es igual de grave o de severo un paciente con tasa de filtración entre 45 y 59, o sea, un 3A con macroalbuminuria, que uno con estadio 5 sin albuminuria. Y entonces eso revolucionó los conceptos nefrológicos. ¿Por qué? Porque hasta hace poco no podíamos concebir que un paciente tenga enfermedad renal si no tiene proteinuria. La proteinuria es el marcador principal de lesión renal. ¿Qué pacientes podrían ser estos que tienen tasa de filtración glomerular menor de 15 pero no tienen proteinuria? ¿Quiénes podrán ser estos? ¿Existirán esos pacientes? Bueno, si están puestos aquí deben existir, ¿no? Estamos hablando de las enfermedades más de tipo tubular, por ejemplo, la poliquistosis renal, donde por el tipo de patología hay una disminución de la función renal con muy pobre proteinuria, o todas las enfermedades tubulares. Entonces, es lo mismo o tiene el mismo riesgo que esté yo aquí o aquí. Y eso cambió totalmente los conceptos, porque entonces significa de que si yo tengo una función renal en 50, pero tengo macroalbuminuria,
mi riesgo de llegar a diálisis es exactamente igual al que está aquí. Y por tanto, da gran importancia al control de la albuminuria. Yo debo regresar no solo en el estadio, no solo del 5 al 4, al 3, etcétera, sino también de la 3 al A2 y a la 1. Y teóricamente incluso eso es mucho más factible porque tengo YECAS, ARA2, estatinas, todo lo que los nefrólogos llamamos los medicamentos o las drogas nefroprotectoras. Entonces todos hemos empezado a tratar de que los pacientes regresionen y pasen de este rojo al naranja y finalmente al amarillo para evitar que la progresión sea mayor. Entonces, la albuminuria está asociada con mayor declinación de la función renal en todas las poblaciones, en los diabéticos, en los hipertensos, pero también en la población general. Y además está asociada a, entre más albuminuria tenga, yo voy a morir más de causa cardiovascular, voy a llegar más rápido a enfermedad renal, si tengo una enfermedad renal aguda voy a ir mal y si tengo una enfermedad renal en estadios tempranos voy a progresar más rápido. Conclusión, si tengo albuminuria, estoy hecho, como dicen ustedes. Y entonces podemos recordar este gráfico del año 2003 del Kidney, donde ponían cuánto de riesgo me daba conforme yo avanzaba en enfermedad, pero además en nivel de albuminuria. Entonces, yo tengo un riesgo de morir si tengo albuminuria y no tengo nefropatía de 1.4%. Si yo tengo microalbuminuria, 3%. Si yo ya tengo lo que llaman macroalbuminuria y ahora llamamos el A3, 4.6%. Pero si yo tengo ya disminución de mi tasa de filtración glomerular o terapia de reemplazo renal, mi riesgo de morir ya llega al 19%. Por eso es que los renales tienen alto riesgo de morir si yo los comparo con cualquier persona de su misma edad, de su mismo sexo y con su misma patología que no tiene enfermedad renal. Entonces, la proteinuria en la enfermedad renal es sumamente importante porque es marcador de daño renal. Cuando hablamos del concepto, que aquí no lo he puesto, el concepto de enfermedad renal es una disminución de la función renal por más de 3 meses asociado a un marcador de lesión renal, que generalmente es la albuminuria, pero también podría ser la hematuria o alteraciones a nivel de la ecografía. Es clave para definir mi tipo de enfermedad renal. Yo puedo hacer un proteinograma electroforético y definir si tengo una de qué tipo de proteinuria tengo y pensar en algún tipo de glomerulopatía específica. Es un factor de riesgo para pronóstico adverso. En el gráfico anterior hemos visto que entre más proteinuria tenga, mis riesgos para todo aumentan. Es un efecto modificador de intervención porque yo puedo seguir a mi paciente en base al nivel de albuminuria o proteinuria, porque si empiezo con 800 miligramos y luego de mi tratamiento baja a 300, puedo decir que estoy yendo bien. Es un medidor de resultados y objetivos para las intervenciones. Entonces, cuando hablamos de progresión de enfermedad renal, que es un término sumamente importante, hablamos de lesiones histológicas de tipo crónico, como glomerulosclerosis, fibrosis y daño vascular, pero también hablamos del paso de un estadio a otro. Se considera que un paciente con enfermedad renal progresa en su enfermedad cuando yo le hago 2 controles en el lapso de un año. Imaginen que le hago un control en abril del 2017 y tiene una función renal de 50,
y en abril del 2018 tiene una función renal de 40. Si el paciente ha perdido más de 5 mililitros por minuto en un año, considero que ha progresado. Esa es mi definición de progresión de enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que progrese? Otra vez, hay factores no modificables, como la causa de la enfermedad. Obviamente, si soy diabético, mi riesgo de progresión es mayor que si soy hipertenso, porque el diabético tiene mayor proteinuria, tiene daño sistémico mucho más marcado, etc. El grado de función renal inicial no es lo mismo que me diagnostiquen enfermedad renal en estadio 2 a que me lo diagnostiquen en estadio 4. Mi sexo, mi edad, la raza, en el caso de la raza negra porque me va a dar mal pronóstico para hipertensión, y el peso al nacimiento. ¿Y cuáles son los factores modificables? En primer lugar, la proteinuria de la que tanto hemos hablado, la presión arterial, el control glicémico, el tabaquismo, la obesidad, la resistencia a la insulina, la dislipidemia, la anemia, el calcio, el fósforo y los nefrotóxicos. Entonces ahí ya les estoy adelantando cuál es el manejo de la enfermedad renal. El manejo de la enfermedad renal en los estadios tempranos, como les digo a los pacientes, es bien simple. No es una pastilla mágica como todos ellos esperan encontrar. Ellos esperan su pastilla para su riñón. Así como hay la pastilla para la neumonía y la pastilla para el herpes, ellos quieren una pastilla para el riñón y no existe una pastilla para el riñón. Para el riñón tengo que cambiar todos estos factores. Como no puedo evitar que envejezca, necesito controlar la enfermedad que lo llevó al daño renal y tengo que hacer que cambie sus estilos de vida. Y entonces puedo cambiar la curva, porque la curva que yo espero que todos ustedes tengan es esta. Perdemos riñón conforme envejecemos. Se considera que después de los 30 pierdo un mililitro por minuto por año, y entonces cuando tenga 70 años voy a tener probablemente más de 60 mililitros, pero no voy a tener 100, y esto es lo normal. Pero si yo tengo una enfermedad como la diabetes y no hago ninguna intervención, esta es la curva. Esta es la sobrevida renal. Sobrevida renal es el tiempo que pasa desde que yo diagnostico la enfermedad hasta que el paciente entra a terapia de reemplazo, o sea, hasta que pierde totalmente el riñón. Si yo hago una intervención temprana, yo puedo cambiar la evolución de la enfermedad. Y si yo incluso hago una intervención tardía, el paciente me llega en una tasa de filtración menor de 30, todavía puedo cambiar el curso de la enfermedad. Conclusión, ese concepto que tenían antes de que, bueno, ya tiene enfermedad renal, ni modo, recemos por él, eso no es cierto. Yo puedo intervenir incluso tardíamente y voy a cambiar el curso de la enfermedad. Entonces, este es un trabajo igual del Rebagliati, donde para los pacientes que están bajo cuidado, la sobrevida renal es esta. La progresión es 1 mililitro por minuto por año, o sea, casi como la de ustedes. Pero si los pacientes que no tienen el cuidado de un equipo multidisciplinario, que no reciben el tratamiento, pierden casi 12 mililitros por minuto por año. Obviamente la diferencia es significativa, y en un programa donde yo tenga los cuidados con un equipo multidisciplinario, solo el 28% de los pacientes progresa. Es decir, el 72% se va a mantener estable o incluso va a revertir la enfermedad. Entonces,
Si yo tengo, va a depender mucho del estadio en el que encuentre al paciente para ver las consecuencias. Si yo tengo un paciente solo en riesgo, no sé si hay alguien aquí que sea tabaquista, que sea fumador o que esté con un índice de masa corporal alto, ya está en riesgo. Y además tengo una edad elevada y se suma otro factor como hipertensión, diabetes, alguna alteración genética, enfermedades autoinmunes, historia familiar, puedo hacer insuficiencia renal crónica, puedo sumar a eso una enfermedad cardiovascular y puedo morir. Si yo lo encuentro al momento del inicio, voy a encontrar albuminuria y proteinuria y también puede evolucionar a insuficiencia renal crónica, cardiovascular y muerte. Si yo ya lo encuentro en insuficiencia renal crónica, lo que yo tengo que trabajar es en lo de evitar la progresión. Y finalmente, si ya lo encuentro en enfermedad renal terminal, fase final, tengo que prepararlo para que inicie terapia de reemplazo. Entonces, el riesgo de morir por causa cardiovascular aumenta conforme la tasa de filtración glomerular baja. Y conforme yo avanzo en mi enfermedad renal, mis riesgos de enfermedad cardiovascular también aumentan. Entonces, la enfermedad renal tiene otra característica y que es asintomática, de largos periodos de tiempo. Entonces, el paciente llega a la emergencia aquí porque tiene náuseas, porque tiene vómitos, porque ya no quiere comer, porque está hinchado, porque desconoce a sus familiares, porque tiene movimientos extraños en las manos, pero siendo diabético nunca se chequeó de su riñón, como dicen ellos. La enfermedad renal probablemente va a empezar a dar síntomas recién aquí, en el estadio número 3, y como lo vemos aquí, conforme la tasa de filtración glomerular baja, los síntomas aumentan. Pero es más o menos aquí entre 30 y 59, donde yo voy a encontrar más síntomas y obviamente en el estadio terminal más. Entonces, yo tengo diferentes formas de enfocar conforme yo voy evaluando los estadios. En el estadio 1, donde solo probablemente haya microalbuminuria, pues mi afán va a ser controlar la albuminuria. En el estadio 2 y también en el 1, además voy a hacer énfasis en cambiar los estilos de vida de esa persona, en controlar la enfermedad de fondo. En el estadio 3A y 3B, y se ha hecho la división porque se ha visto que con tasas de filtración menor de 45 hay más mortalidad, se trata ya de tratar las complicaciones. Va a aparecer la anemia, van a aparecer las alteraciones del mineral óseas, del calcio y del fósforo, va a haber menor control de la presión arterial. Entonces, es por eso que a estos pacientes ya se los deriva al especialista para que reciban tratamiento. Y finalmente, en el estadio 5 ya tengo que empezar la terapia de reemplazo renal. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen de cuáles son las estrategias para tratar la enfermedad renal o frenar la progresión de la enfermedad renal, se resumirían fácilmente en este gráfico. Si yo estoy en el estadio 1 y tengo riesgo, lo que tengo que controlar es mi presión arterial, mantenerla por debajo de 13,8. Si soy diabético, mi hemoglobina glicosilada debe estar por debajo de 7. Debo tener un control lipídico correcto, no debo tener hábitos nocivos y no debo usar nefrotóxicos. Si yo estoy en el estadio 2, mi objetivo es detener la progresión de la enfermedad renal. Tengo que hacer controles seriados de la tasa de filtración glomerular, de la hipertensión y la diabetes, y debo controlar la proteinuria usando YECAS o ARA2. Si yo ya estoy en el estadio 3, pues tengo que prevenir las complicaciones, tratar la anemia, tratar las alteraciones calcio-metabólicas y debo evitar las complicaciones cardiovasculares.
Y si yo ya estoy en el 4-5, a lo cual nosotros le llamamos la prediálisis, tengo que empezar a hablarle al paciente sobre las modalidades de diálisis, tengo que crear el acceso vascular, tengo que restringir la dieta, especialmente las proteínas. Y entonces voy a tener objetivos y metas en cada uno de los ítems que he planteado. Es decir, en la presión arterial, en las mediciones de la función renal, en el peso y en el control de la toxicidad de las drogas. Entonces, lo que yo voy a tratar es de reducir la presión, de bloquear el sistema renina-angiotensina, de usar hipolipemiantes, no solo para controlar la dislipidemia, sino también por su efecto pleiotrópico. Puedo usar también beta bloqueadores, tengo que evitar los hábitos nocivos, agentes antiplaquetarios y, sobre todo, tratar de reducir la proteinuria. Y es importante la dieta, porque la restricción proteica me va a hacer que haya una disminución de la presión a nivel del capilar glomerular, menor consumo de oxígeno, va a disminuir los lípidos séricos, va a disminuir los factores de crecimiento pero además debo tratar de no exagerar y llevarlo a un estado de desnutrición. Entonces, en ese momento yo voy a tener que tener una nutricionista con la cual le haga el control dietético a mi paciente. Voy a tener una enfermera con la cual necesito educar a mi paciente. Necesito tener medicación específica que no sea nefrotóxica y necesito empezar a planear la diálisis, el tipo de diálisis que sea, y si el paciente cumple con las condiciones, puedo empezar a coordinar un trasplante. Cuando el paciente está con enfermedad renal avanzada, hay una serie de marcadores que yo puedo ver. Por ejemplo, marcadores nutricionales, cómo está su nivel de albúmina, y puedo tener intervenciones terapéuticas como dar suplementos nutricionales orales o parenterales. Puedo medir sus marcadores inflamatorios, puedo medir sus marcadores de calcio, fósforo y PTH y corregirlo mediante los quelantes de fósforo o tratamiento del hiperparatiroidismo secundario. Tengo que mirar mucho su potasio sérico, haciendo énfasis en la dieta para evitar las arritmias cardíacas. Debo medir sus niveles de bicarbonato sérico y dar suplementos ya sea orales o parenterales, y debo ver sus marcadores de control glicémico en el caso que sea diabético. Entonces, ¿qué intervenciones terapéuticas en el estado prediálisis han demostrado que este paciente va a ir mejor en la diálisis? Pues la edad, obviamente entre más joven voy mejor. Los otros, como ven, no son significativos, pero es importante que mantenga un buen nivel de albúmina, que idealmente haya estado usando YECA o ARA2, que haya recibido tratamiento con bicarbonato, el que yo entre a diálisis con una fístula creada y no con un catéter, y el nivel de tasa de filtración con el cual entro a diálisis. Entonces, si yo tengo que mirar a estos pacientes en estadios ya avanzados, tengo que tratar de retrasar la progresión con YECAs, con control de presión, control de glicemia y restricción proteica. Tengo que prevenir sus complicaciones urémicas, anemia, malnutrición, enfermedad mineral ósea y acidosis. Tengo que modificar sus comorbilidades, sobre todo la enfermedad cardiovascular, y tengo que prepararlo para la terapia sustitutiva, haciendo mucho énfasis en la educación y que el paciente entre con un inicio programado de diálisis. ¿Cómo es eso? El paciente en su etapa de prediálisis debe conocer qué es la hemodiálisis y qué es la diálisis peritoneal, y debe escoger la terapia que más le conviene según su situación. Si yo soy un señor diabético de 75 años
con retinopatía diabética, que mi esposa trabaja y mis hijos se van todo el día a la calle porque tienen que trabajar o estudiar, yo no voy a poder escoger la diálisis peritoneal, así quisiera, porque no tengo a alguien que me ayude a realizarla y probablemente tenga que escoger la hemodiálisis. Entonces, el tipo de terapias tiene que ser escogida con conocimiento de causa antes de que llegue la urgencia. Los síntomas en esta época pues van a ser debilidad, prurito, dolores, disnea, estreñimiento, ansiedad, alteraciones del sueño, náuseas y las famosas piernas inquietas. Entonces, ¿cuándo el paciente tiene que entrar a diálisis? Según todas las guías dicen, ¿no? Tasa de filtración menor de 15, paciente en estadio 5 o terminal. Pero hay una serie de estudios que demuestran que si el paciente está en un programa de cuidado y yo ya le he controlado todas las complicaciones, es decir, le estoy dando eritropoyetina para la anemia, tengo bien controlada su presión arterial, mi nutricionista tiene muy bien controlada la dieta, he controlado la acidosis, no tiene riesgo de hipercalemia, ese paciente puede entrar con lo que se llama el inicio tardío. Y este es un ensayo clínico publicado en el New England, que ya es antiguo, donde se demuestra que el inicio temprano y el inicio tardío tienen la misma sobrevida. Pero estamos hablando de pacientes cuidados previamente, no de aquellos pacientes que debutan en la emergencia. Entonces, ¿cuándo iniciar diálisis? Se dice que el paciente inicia diálisis cuando tiene una tasa de filtración glomerular menor de 15 asociado a manifestaciones urémicas, que hemos visto ya, náuseas, apetito disminuido, temblores, etc. Si estos síntomas son muy marcados, pues hay que empezar. Y generalmente esto se va a dar cuando la tasa de filtración sea menor de 6, pero son pacientes, hago énfasis, cuidados, vigilados en un programa de prediálisis, no son los que llegan a la emergencia. Los que llegan a la emergencia van a venir anémicos, en edema agudo de pulmón, con hiperparatiroidismo, muy hinchados, hipercalémicos. Con esos pacientes no tienen que esperar, ¿no? Y para eso necesito lo que se llaman las unidades ERCA. Las unidades ERCA, o enfermedad renal crónica avanzada, son unidades donde estos pacientes deben cuidarse. Y también tengo que saber, si yo no soy un nefrólogo, cuánto tengo que derivar al especialista en nefrología. En general se considera que con tasa de filtración menor de 45 debería derivar al especialista. Pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo mi serum en Sicuani, no lo sé, en un lugar muy lejano donde no hay un nefrólogo cerca, pues podría manejarlo hasta que llegue a 30, pero luego debo tratar de derivarlo a un nefrólogo. La referencia tardía, o sea, si yo me demoro demasiado en referir a ese paciente, se asocia a muerte del paciente. Entonces, las recomendaciones para derivar, dicen, se ven aquí. Los pacientes que están en amarillo o naranja pueden ser monitorizados por cualquier médico, médico general, médico de familia, el cardiólogo, el reumatólogo, el endocrinólogo. Pero todos los que están en rojo deberían ser derivados al nefrólogo. Entre más tarde lo derive, no solo es que el paciente se va a morir, sino que además el costo por paciente que yo le voy a sumar a mi sistema de salud va a ser mucho más alto. Ahora, también hay casos donde el paciente no tiene indicación de diálisis, a pesar de que haya cumplido con las situaciones que dije previamente. Y son estos casos.
Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca severa, así yo lo dialice. Recuerden que la diálisis, como lo vamos a ver más adelante, es una terapia para reemplazar al riñón y mejorar la supervivencia del sujeto. Si él tiene una insuficiencia severa cardíaca, así lo dialice, no va a mejorar su pronóstico. Cardiopatías isquémicas severas que no pueden ser revascularizadas, isquemias crónicas a nivel de miembros inferiores, neoplasias terminales, ACVs que no son capaces de rehabilitarse, inestabilidad hemodinámica persistente, muchas molestias durante la diálisis o deterioro cognitivo y funcional severo o incluso deseo del paciente. Yo no puedo obligar a una persona a dializarse. En otros lugares hay lo que se llama los cuidados paliativos para las personas que, llegado el estadio 5, deciden que no quieren terapia de reemplazo. Entonces, es muy importante evaluar a estos pacientes y hacerles un seguimiento médico y etcétera, para poder evitar la mortalidad y la morbilidad. Muy bien, si yo llego al estadio 5, si mi paciente está siendo cuidado en un programa de prediálisis, pero veo que la progresión de la enfermedad, a pesar de todo mi manejo, no he logrado evitar la progresión y el paciente está ya muy cercano a la diálisis, pues el paciente y yo tenemos que tener una conversación donde voy a explicarle sus alternativas. Y una de sus alternativas es la hemodiálisis. Y para la hemodiálisis mi paciente necesita un acceso vascular, que el más recomendable es una fístula, podría ser también un injerto, y en el caso de que no tenga ninguno de los dos un catéter venoso permanente, necesito un dializador que va a ser el filtro a través del cual se van a eliminar las toxinas, necesito una bomba de sangre para que pueda darse el tratamiento y necesito un circuito extracorpóreo de sangre. Lo que va a ocurrir entonces van a ser procesos de convección, de difusión, por los cuales voy a poder eliminar agua y elementos y toxinas generalmente urémicas o potasio, y el paciente necesita este tipo de terapia de reemplazo en forma crónica, 3 veces a la semana, en una dosis de diálisis que generalmente es de 3 horas y media a 4, y que depende mucho de su superficie corporal y de su funcionalidad. La dosis de diálisis no va a ser la misma para un señor de 80 años que para un alumno de universidad, porque la funcionalidad es totalmente diferente. La sobrevida de hemodiálisis y de peritoneal es semejante, pero la calidad de vida del paciente de diálisis peritoneal es mucho mejor. ¿Por qué? Porque la diálisis peritoneal usa más o menos los mismos principios, solo que el catéter peritoneal es la membrana a través de la cual voy a hacer los procesos de difusión o convección. El paciente necesita un catéter colocado a nivel generalmente del paraumbilical izquierdo, necesita un entrenamiento para realizar el procedimiento, porque lo va a hacer él mismo en su domicilio, y los recambios en este caso van a ser 4 por día, de lunes a domingo. El material, ya sea el CIS o la Seguridad Social, se lo brinda, y la calidad de vida es mejor porque el paciente está en su domicilio y puede adecuar sus horarios de trabajo o de estudios a los horarios del recambio.
Para llevar una diálisis adecuada, necesitamos una cantidad y calidad de diálisis donde se corrijan las alteraciones metabólicas y se corrijan las manifestaciones del síndrome urémico. Y entonces, el objetivo de una diálisis adecuada es, obviamente, prolongar la vida, prevenir la aparición de síntomas urémicos, evitar morbilidad, mantener un buen balance nitrogenado, optimizar la calidad de vida y tratar de que el paciente regrese a su estilo de vida previo. Si el paciente tenía un estilo de vida, por ejemplo, de trabajar 6 horas por día antes de empezar la diálisis, pues el objetivo es que regrese a eso. Y que tenga las mejores condiciones para eso. Entonces, en ese mismo ámbito, tendríamos el tercer tipo de terapia de reemplazo, que sería el trasplante renal. El trasplante renal, que puede ser de un riñón cadavérico o de un riñón de un vivo relacionado. Según la legislación peruana, no aceptamos donantes vivos no relacionados. Cuando digo relacionado, estoy hablando del padre, los hermanos, la esposa o el esposo, donde va a haber un proceso al cual nosotros llamamos operativo de trasplante, donde necesitamos una serie de requisitos que son estas. Yo necesito una predisposición a donar de un donante, vivo o cadavérico. Necesito un receptor que se encuentre en una lista de espera y para eso tiene que haber pasado una serie de procesos. Si yo tengo predisposición a donar y soy un donante vivo, soy el hermano del paciente, tengo que haber pasado todo un proceso donde haya habido una calificación que implique que yo estoy en condición de donar, soy saludable, no tengo proteinuria, no tengo quistes, tengo un índice de masa corporal correcto y por tanto me van a poder sacar un riñón como para poder dárselo a mi hermano. Mi hermano tiene que estar en lista de espera. ¿Qué significa eso? Tiene que haber pasado todo un proceso en el cual ha sido calificado por todos los especialistas, el oftalmólogo, el otorrino, el cardiólogo, el neumólogo, el gastro, de que el resto de sus órganos son sanos y que el único órgano que lo tiene enfermo y necesita reemplazo es el riñón. Una vez que tengo esto y se produce el operativo, es decir, la compatibilidad entre este receptor y este donante, esta preparación previa la hace el nefrólogo y todas las especialidades clínicas. Ocurre el operativo, en la cual unos especialistas en cirugía, que es el urólogo y el cirujano vascular, realizan el trasplante y, es decir, ponen el nuevo órgano en el organismo del receptor y luego el paciente pasa nuevamente al cuidado de las especialidades clínicas para el manejo posoperatorio, donde es sumamente importante la inmunosupresión para evitar el rechazo del órgano colocado. Y como ven, la flecha es así, porque este control va a ser de por vida, porque yo voy a tener que controlar de por vida ese riñón para evitar que ocurra el rechazo, ya sea agudo o crónico, y también voy a tener que controlar las probables complicaciones asociadas a la inmunosupresión, aumento de la frecuencia de cánceres, aumento de la frecuencia también de enfermedades asociadas a la disminución de la inmunidad. Y a esto nosotros le llamamos el operativo. Pero en el operativo intervienen entonces los nefrólogos, tanto en el pre como en el post, y los urólogos y cirujanos vasculares en el intra. Sin embargo, tenemos una dificultad muy clara y que la pueden ver ahí, que es que el número de donantes o de trasplantes que se realizan en el país es muy baja.
Por tanto, cuando yo le ofrezco a mi paciente los tipos de terapia de reemplazo que podría él optar, siempre le tengo que aclarar que el trasplante, así sea joven, por ejemplo, mi paciente, va a estar mucho más alejado dentro de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque como ven aquí, esta es una estadística del año 2015, en toda Latinoamérica, hubieron 11.600 riñones trasplantados, pero en Perú solo hubieron más o menos 180 riñones trasplantados y generalmente llegamos, ahora hemos mejorado, pero llegamos máximo a 300 trasplantes al año. Y en diálisis tenemos 15.000 personas. Entonces, hay una diferencia abismal entre las personas en diálisis y las personas trasplantadas. El 67% de los trasplantes en Latinoamérica son cadavéricos y solo el 33% son de donante vivo. Y entonces, nuevamente, en Perú tenemos la dificultad, aquí, 4.4 trasplantes de riñón de donante cadavérico por millón de habitantes, siendo la media para Latinoamérica 10.8 por millón de habitantes. Y entonces, no solo es que como dicen las autoridades, ¿no? ¿Por qué no se hacen más trasplantes? Y entonces yo pregunto, ¿por qué no hay más donantes? ¿Qué evita en nuestra cultura que tengamos más capacidad de donar? El país que más dona en el mundo es España. Los españoles están totalmente concientizados que cuando ellos mueran o tengan un accidente, sus órganos van a ser donados. Nosotros tenemos una serie de condiciones que tienen que ver incluso con nuestra cultura inca y pre-inca que nos limitan en ese sentido. Nuestra idea de que tenemos que pasar hacia la otra vida completos. Han visto que el señor de Zipán y la señora de Cao y todos se enterraban con su perro, con su guerrero, con sus sirvientes. Voy a pasar al otro lado con todo. No me pueden quitar un riñón porque en el otro lado me va a hacer... O sea, eso suena hasta gracioso, pero esa es la forma en que pensamos. Y incluso cuando la persona ha autorizado en su DNI que va a ser donante y llega el momento, la familia no permite que se extraigan los órganos. Y bueno, el supuesto donante ya no puede reclamar, ¿no? Porque ya está en muerte cerebral. Entonces, cuando ofrezcamos como terapia de reemplazo renal el trasplante, seamos muy conscientes de esto. No vendamos humo. O sea, sí se le puede ofrecer, pero lo más probable es que ese paciente va a pasar primero por diálisis antes de trasplantarse. Conclusión. El manejo de la enfermedad renal crónica incluye todo esto. Prevenir para capacitar a la comunidad en riesgo de cómo tiene que evitar que la enfermedad renal crónica aparezca. A todos los pacientes en riesgo, hacerles un diagnóstico temprano. Y la única forma de lograr eso es tratando de que todas las personas de riesgo, diabéticos e hipertensos, se hagan tamizaje de la enfermedad renal una vez al año. Aunque no les duela el riñón, aunque no se hinchen, aunque no tengan espuma en la orina, todos los pacientes diabéticos e hipertensos deben hacerse tamizaje de enfermedad renal una vez al año. El tratamiento oportuno. Hemos visto que entre más temprano trate, el riesgo de progresión es menor. Puedo revertir el daño, puedo frenar la proteinuria y de esa forma frenar la progresión.
Si al final mi paciente ya llega en un estadio avanzado, informarle sobre los tipos de terapia de reemplazo a los cuales puede acceder y tratar de que tenga un acceso vascular o peritoneal antes de que se dé el procedimiento. El paciente no debe entrar con catéter venoso central, sino con fístula, y si va a entrar a peritoneal, debe entrar capacitado y con su catéter peritoneal. Y bueno, si tiene posibilidad de trasplante, es decir, la edad, hemos dicho la evaluación de todos los órganos que le permite, pues se le puede ofrecer. Pero sobre todo esto, la enfermedad renal tiene que ver con hábitos. Necesitamos cambiar los hábitos nutricionales y de vida de las personas. Mientras sigamos siendo más sedentarios y comiendo como estamos comiendo, vamos a llegar aquí. Y eso es todo. Muchas gracias.